Hola amigos, yo soy José Pérez, bienvenidos a un nuevo video. Este es un analizando frases de Facebook. La frase del día de hoy es: todo lo que creías que te ahogaba, en realidad te estaba enseñando a nadar. Bueno, en realidad he tratado de escoger frases que hagan de alguna manera que yo mismo las pueda utilizar en mi situación actual o que vengan de algo que me ha pasado recientemente. Y creo que en términos generales lo que me ha pasado últimamente, sobre todo emocionalmente, ha sido algo interesante porque siento que me he tenido que enfrentar a cosas que antes había pensado, y créanme que me generaba demasiado miedo, demasiado pánico tener que enfrentarme a esas situaciones. Y en términos generales tiene que ver con el estar solo, con lidiar con la soledad, con dormir solo, con pasar mucho tiempo a solas y venir de estar acostumbrado a que siempre haya una persona ahí para mí, de que siempre cuando yo quiera, pues cuando yo quería, podía acceder a hablar con alguna persona y de alguna manera haber tomado esa decisión consciente de, bueno, quiero estar solo, me ha obligado a tener que atravesar esas emociones, a tener que atravesar esa situación que realmente es difícil y que al principio uno siente como que todo se desequilibra y aunque yo me consideraba emocionalmente estable en términos generales, esta situación me logró desestabilizar bastante. Entonces, ya habiendo hecho como que ciertas cosas y habiéndome permitido sentir ese pánico, ese miedo y haberme hecho entender de que no está mal sentirse de esa manera y que de hecho esa es la solución, atreverse a sentir, atreverse a como lo dice la frase, a ahogarse un poquito y que en medio de ese desespero que nos da, pues darnos cuenta de que sabemos nadar o de que esa situación nos obliga a que tenemos que nadar. Entonces, eh, lo que puedo decir realmente sobre esta frase, y creo que es bastante interesante, tiene que ver con eso, tiene que ver con el ser capaz de estar bien con nosotros mismos, porque es bastante interesante ver cómo dependemos de cosas, de otras personas, de situaciones, para poder estar bien. Y lo que eso nos refleja es la mala relación que tenemos con nosotros mismos. Y yo he mencionado algo sobre eso en anteriores videos. Pero creo que esta vez tengo el valor y tengo la... Se me va la palabra. Tengo esa autoridad moral de poder hablar sobre eso porque lo estoy atravesando. Entonces, no es algo que me están contando, no es algo que yo filosofé sobre el tema y es algo que yo creo, sino que es algo que estoy viviendo. Entonces, creo que después de esa etapa dolorosa inicial empieza a haber algo interesante y es bastante hermoso. Y es como que, puta, tenemos que ser ese adulto. Por ejemplo, la raíz de ese miedo a la soledad es un trauma por abandono. Eso es un tema bastante profundo que no pienso tocar en este momento, pero la idea principal es esa, nos da miedo estar solos por trauma de abandono. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo he estado haciendo últimamente? Me he dado cuenta de que yo me tengo que responsabilizar. No tengo que culpar a mi mamá, no tengo que culpar a mi papá, no tengo que culpar al vecino, a la pareja que tuve, a cualquier otra persona. Porque esas personas no causaron esa herida de abandono en mí de una manera consciente y con una mala intención, sino que simplemente eh, es la forma en la que ellos también han lidiado con sus traumas de abandono, con sus traumas de rechazo y en general sus traumas. Entonces muestran y reflejan lo que saben. Entonces creo que por eso es muy importante no buscar culpables. Entonces aquí la clave está en la responsabilidad.
en hacernos responsables realmente de lo que sentimos. Y algo que me ha ayudado muchísimo, muchísimo a estar en estas cuatro paredes totalmente solo y poco a poco me ha llevado a estar bien es la idea de que yo tengo que ser mi propio adulto. Yo tengo que ser esa persona que me hubiese gustado que estuviera cuando yo tenía miedo y que me hiciera por un lado ver que no está mal sentir miedo y que por otro lado me hiciera ver que estaba ahí para mí. Entonces, literalmente, y es algo como que curioso y algo divertido, me he empezado a hablar a mí mismo como si yo fuese otra persona, como si yo fuese mi adulto y literalmente me he consentido, literalmente me he acariciado, literalmente me he acostado, me he rascado la cabeza y me he dicho, mi amor, tranquilo, es normal que te sientas solo, es normal que sientas miedo, es normal que no sepas qué hacer en estos momentos. Es normal que sientas esa ansiedad y ese querer buscar ese refugio en esa persona o en ese lugar o en esa cosa, o fumarte un cigarrillo, o tomar cerveza, o no sé, distraerte con cosas que no son realmente autosustentables, sino que dependen de otras cosas ajenas a nosotros mismos. Entonces me he tenido que enfrentar a eso y creo que me di el espacio y por ese espacio que me di para poder sentir y hacerme ver a mí mismo que no está malo sentir, que no es malo sentir esas emociones negativas y que por otro lado estoy ahí para mí, estoy ahí para apapacharme, estoy ahí para consentirme, estoy ahí para apoyarme, estoy ahí para darme consejos y a lo mejor hacerme ver cosas que en medio de tantas emociones negativas pues no soy capaz de poder percibir. Entonces, por eso me siento capaz en estos momentos de volver a grabar y me había dado un espacio para poder reorganizar mis ideas, para poder estar nuevamente bien emocionalmente y creo que llegó el momento, llegó la hora. Entonces, de hecho, gracias a ese proceso me pregunté a mí mismo, José, mi amor, ¿qué es lo que quieres? Realmente si yo te pregunto qué es lo que quieres, si no tuvieras que trabajar para lo que necesitas, para pagar una cosa, para pagar otra, y te tuvieras que dedicar a algo, ¿qué sería? Entonces yo me respondí, ok, me di un espacio, descarté ciertas cosas que dije, no, eso lo haría por dinero, esto lo haría como para que la gente me vea y diga, uy, yo hago esto y yo hago aquello. Eh, y a lo que realmente pude llegar es que yo me dedicaría a esto, me dedicaría a compartir mi proceso de vida, a poco a poco ir avanzando, a poco ir aprendiendo, a caerme y a levantarme y a compartir con otras personas con la intención de que se puedan espejear y ver de que somos seres humanos y si algo me pasa a mí es muy probable que te pase a ti y si algo me sirve a mí es muy probable que te sirva a ti. Entonces yo creo que hay aquí una conexión interesante entre lo que yo soy y compartirme porque me gusta hablar, porque me gusta, desde hace mucho tiempo hago audios, hago videos y por otro lado esto se puede utilizar para ayudar a alguien con lo que a mí me pasa y con lo que yo hago. Entonces llegué a la conclusión de que sí, me encanta hacer esto, disfruto hacerlo, disfruto el proceso y al final pues lo comparto con amor y porque creo que le puede también ayudar a alguien. No a todo el mundo, pero con que le ayude a una sola persona, yo créanme que de verdad yo me siento satisfecho. Entonces esta es la frase del día de hoy. No me acuerdo muy bien en las letras exactas de la frase como tal, pero la idea es lo que creía que me ahogaba es lo que en realidad me ha enseñado a nadar. Entonces yo creía que me ahogaba estar solo y poco a poco lo que eso ha permitido es conocerme a mí mismo y gradualmente me he ido sintiendo mejor. No siendo más, eso es todo por esta ocasión. Yo soy José Pérez, gracias por ver el video y será hasta la próxima. Se fue así.